3:05 de la madrugada y comenzamos Milenio 3, nuestra segunda opción, segundo menú, segunda propuesta que la cadena SER os realiza a todos para que os unáis. Os unáis persiguiendo el misterio, lo desconocido, lo insólito, la investigación. Un amplio equipo de profesionales, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y a los mandos de esta nave que surca ya el espacio sideral, don Carlos Nicolás. Y la verdad es que hoy, bueno, un montón de correos electrónicos, siempre lo digo, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Podéis empezar también a escribir ahora para que Carmen Porter seleccione al final de la madrugada algunos de vuestros mensajes. Muchísimos ya antes del programa, porque Roswell ha sido un tema, bueno, desde que el día 1 de junio empezamos este programa. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Tú sabías que este es el programa número 60? Pues sí, algo me suponía. Número 60, fíjate, parece mentira, parece que fue ayer cuando el 1 de junio nos poníamos a trabajar. Claro, ya desde octubre son 2 programas a la semana, 2 emisiones, pero número 60, número redondo. Mira, de aquí tenemos que celebrar muchísimos más, incluso cumpleaños, que seguro que con la ayuda de nuestros oyentes que nos están siguiendo, celebraremos, si Dios quiere, muchísimos más cumpleaños. Ojalá. Bueno, pues en este programa número 60, especial, diferente a todos los demás, por supuesto, vamos a seguir. Es imposible no hacerlo con el asunto de Roswell, porque, claro, yo, bueno, pues tengo que decirlo, un montón de comunicaciones queriendo más, bueno, pues muy impresionados con los documentos, pero que se hace muy corto, más aún con ese derbi apasionante Betis-Sevilla, que se ha prolongado mucho y que, bueno, pues nosotros estamos aquí para intentar amoldarnos a lo que sea. No sabéis la experiencia periodística que están siendo estos programas, quizá a veces para muchos cortos, para nosotros intensos, que es lo que importa, y llenos de información, y luego ya quizá más relajados, pues ya ahora empecemos a retomar algunas historias. Por ejemplo, ¿os acordáis? Bueno, Roswell, año 47, desierto de Nuevo México, algo cae en ese lugar, algo se recupera, un material extraño, se habla de todo tipo de cosas, entre ellas extraterrestres. Bien, sabéis que nosotros somos ultra escépticos, ultra periodísticos, ni sí ni no ni todo lo contrario, sino dejar ahí las pruebas. Y había un hombre, Francisco Máñez, Paco Máñez, experto en aeronáutica, ha hecho un magnífico trabajo sobre la historia de la aeronáutica y los posibles prototipos que podían identificarse con ovnis. Nos va a dar una pequeña sorpresa, la hemos guardado para la madrugada, una pequeña sorpresa importante, porque es un último informe del FBI. Lo damos ahora a las 3:08. Esto es Milenio 3, la cadena SER. Ha habido una última noticia. 3 años después de Pi 47, en el año 50, hubo al parecer informes del FBI sobre un caso parecido. Escuchamos a Francisco Máñez. Y de eso os puedo dar una pequeña primicia. Hemos localizado un documento del FBI, esto hace 4 o 5 días, fin de semana pasado. Un documento del FBI donde un agente en el año 50 informa a su superior sobre el accidente en Nuevo México. No habla de Roswell, pero habla del accidente de 3 aeronaves, 3 platillos volantes, concretamente en Nuevo México, y describe de nuevo a los tripulantes. Dice que cada aeronave llevaba 3 tripulantes de 1 metro de estatura, con un traje plateado muy pegado al cuerpo y otro traje encima que le recordaba a lo que los pilotos de altas velocidades, como llamaban en aquella época, trajes de presión, llevaban. Claro, hoy, cuando ya han pasado 50 años, aquellos trajes ya no se utilizan. ¿Cómo es posible que aquellos extraterrestres, supuestos extraterrestres, utilizaran la tecnología que estaban utilizando los humanos hace 50 años? ¿Cómo es posible, Carmen Porter? Paco Máñez nos habla de ese informe en el año 50, de niños vestidos con trajes de protección de aviadores, pero trajes que ya han sido superados. Es decir, si aquellos eran extraterrestres, ¿cómo es posible que llevaran prendas que bueno, que ya nosotros los humanos hemos avanzado tecnológicamente? ¿Podrían ser niños quizás? Javier Sierra decía que no, pero a mí me deja un poco... Y niños también, ¿para qué iban a utilizar niños en un experimento? Si era una nave experimental, humana, completamente humana, también ¿por qué iban a utilizar esos niños? ¿Tú cómo te quedaste cuando viste la famosa autopsia? Pues la verdad, para mí desde el primer momento yo creía que eran muñecos. A mí me parecieron que no se trataba de seres ni de otro planeta, ni de tipo terrestre en ningún modo, por supuesto, y que esa autopsia era un fraude. Podríamos conectar con Washington quizás, ¿no, Carmen? Pues sí, allí tenemos a Javier del Pino, que nos va a contar lo último, la actualidad de lo que está sucediendo en Roswell.
Hay dos teorías y parece que las va a haber siempre. Una, que el caso Roswell sea un montaje barato. Otra, que sea una tapadera. Se hablaba de 2 cadáveres de extraterrestres recuperados en esa zona. Otros decían que eran 4, con una cabeza desproporcionadamente grande. Casi 50 años después se difundió por televisión la supuesta autopsia de esos extraterrestres. El aspecto del presunto alienígena de la película concuerda con las descripciones de algunos testigos de aquel caso Roswell, testigos militares incluso. Algunos dicen que los cuerpos tienen un aspecto tan plastificado como falso, pero suficientemente difuso como para permitir cualquier especulación y alimentar todavía las dos teorías, que fue un montaje, quizá una broma, o que el incidente es el incidente extraterrestre peor ocultado en la historia militar de Estados Unidos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, año 95, Ray Santilli, un productor, algunos dicen que de escasa catadura, no lo sabemos, intenta comprar un material filmográfico. Él perseguía unas primeras tomas de Elvis Presley en un instituto y de repente se encuentra con un supuesto cámara que le ofrece esta primicia mundial. Todos nos preguntabais la conexión entre el caso Roswell y la grabación. Creo que quizá lo más interesante, lo mejor, es volver a tener aquí entre nosotros a don Javier Sierra, que nos lo va a explicar perfectamente. Vamos a charlar para saber, qué ocurrió, qué pasó, fraude o no, muñeco, niño con porfiria, se llegó a decir, verdadero ser de otro mundo. Javier Sierra, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Año 1995, una misteriosa autopsia. La conocemos porque en España un canal privado, Antena 3, emitió aquellas imágenes. En el resto de Europa, tú lo cuentas en tu libro, en Roswell, Secreto de Estado, que además era el libro que vamos a comentar en nuestra biblioteca después. Hablas de 9 millones de audiencia, rozando los 9 millones en Francia. Hablas de unos 6 millones en el Reino Unido. En España también la expectación se rondaron los 3 millones. Sin embargo, la historia es más compleja. Tú asistes a una premier, podríamos decir, a unas primeras imágenes. Te indignas también porque crees que empieza a haber negocio. Brevemente, pero ¿cómo fue? ¿Cómo tomas contacto tú con esta historia de la autopsia, supuesta autopsia de ese cadáver alienígena de Roswell? Bueno, la película de las autopsias se emitió fragmentadamente en septiembre de 1995 por Antena 3 Televisión. Pero yo había tenido ocasión de ver las primeras imágenes en junio en la República de San Marino, una república independiente al norte de Italia, donde los productores de televisión británicos que habían conseguido ese material pues nos la mostraron a un grupo de periodistas. En realidad lo que nos enseñaron fueron una serie de fotogramas estáticos de la famosa filmación de las autopsias y nos mostraron también, digamos bajo cuerda, otro fragmento muy extraño que no tenía nada que ver con esas imágenes, de lo que ellos llamaban la exploración in situ o la filmación de la tienda de campaña, en la que se veía a un par de médicos en un ambiente muy cerrado, muy borroso, probablemente en el interior efectivamente de una tienda de campaña, sacando material, no se sabe si textil o biológico, de una criatura que estaba tumbada en una camilla y que se iluminaba la escena con un candil. A mí me provocó aquello una sensación un tanto extraña. No quería que nadie entrara cámaras fotográficas ni de vídeo. ¿Te confiscan una cámara? Me confiscan una cámara a la entrada. Yo quería colarla de Strangis, pero los carabinieri me localizan esa cámara escondida. Enseguida hay un montón de trabas para que esas fotogramas se entreguen. Habían vendido la exclusiva a una revista francesa llamada VSD, que es una especie de interview galo, donde las fotografías se publicaron en portada y desataron una enorme polémica en el país vecino. En fin, todo olía mucho a montaje. A mí hubo algo que me preocupó desde el principio mucho y que yo reflejo en mi libro, y es que esto no aparece por casualidad. La historia es que un productor de televisión llamado Ray Santilli viaja a los Estados Unidos para entrevistarse con un cámara que había sido cámara militar, pero al que iba a comprarle un material que nada tenía que ver con ovnis, ni con Roswell, ni nada por el estilo. Un tal Jack Barnett que había filmado a Elvis Presley en una de sus primeras actuaciones en un instituto. Él fue a comprar ese material y de paso Jack Barnett le dice que tiene otro tipo de filmaciones, 16 rollos de película escondidos desde hace años en su casa, que él pudo copiar o robar, no
no queda la cosa muy clara, cuando él trabajaba como cámara de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que se mostraban fragmentos de una autopsia a una criatura que se había estrellado en Roswell en junio de 1947, no en julio, que es un poquito antes. Un poquito antes, según él. Bueno, la cosa se complica extraordinariamente por lo siguiente, porque esta película nadie la había mencionado jamás. No hay ningún testimonio en estos casi 50 años que hubiera mencionado la existencia de una filmación de una autopsia, ni siquiera la realización de una autopsia. Así que aparece como de la nada, fuera de contexto, y para colmo, las criaturas que aparecen, son dos las filmaciones de autopsias. Las dos criaturas que aparecen en las dos filmaciones, una muy conocida y la otra que todavía no se ha emitido, no tienen nada que ver con lo que describieron los testigos en 1947 en Nuevo México. O sea, son completamente distintos a lo que, digamos, aseguraban los testigos. Sí, porque la película de las autopsias muestra una criatura de vientre voluminoso, de aspecto muy humano, con polidactilía, con 6 dedos en manos y en pies, cuando los testigos de 1947 hablaban de una criatura escuálida, de piel gris, gran cabeza, muy pequeña, más pequeña que la que aparece en la película o en las películas de Santilli, y con 4 dedos. Bueno, ahí tenemos las primeras imágenes. Seguro que toda la audiencia, Javier, está visualizando con la magia de la radio, la magia de la cadena SER de Milenio 3, esas escenas que seguro que a muchos también le vienen a la mente. Y tú enseguida, digamos, también reparas en que hay una intención, no sé si insana o no, de no ofrecer ese material sin duda de interés mundial y para la humanidad, sino de comercializar quizás esa historia, ofrecer un primer anzuelo, luego llegar a acuerdos con televisiones de todo el mundo. Tú sospechas, ¿no? Según cuentas en el libro, tú sospechas. Sí, bueno, que mi formación es como periodista, como la tuya, y tú sabes que un documento gráfico tiene valor en tanto en cuanto existe un testimonio humano detrás de ese documento gráfico. Y en este caso no existía ese testimonio humano, es decir, Jack Barnett no aparece nunca, no es puesto a disposición de investigadores o de periodistas para ser entrevistado independientemente. Dice que debe proteger su identidad porque al fin y al cabo está vendiendo un material que él ha sustraído del top secret del gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto no quiere salir nunca a la palestra. Es el primer elemento de choque extraño. Tampoco se dan las credenciales ni elementos históricos que puedan ser verificables independientemente de lo que cuenta el productor británico que comercializa las imágenes. Y por si fuera poco, lo que más me escama es el momento en el que aparecen estas películas. Estamos hablando de 1995. En 1997 se cumplirían los 50 años del caso Roswell, y en Estados Unidos existe una norma, un dispositivo legal que dice que cuando han pasado medio siglo de un acontecimiento clasificado como alto secreto, ese material puede ser reclamado a través de las diversas leyes y organismos que lo permiten, como la Ley de Libertad de Información, y acceder a esa información secreta. Es decir, faltaban solo 2 años para que caducara, por decirlo de una manera más gráfica, el secreto oficial sobre el caso Roswell. Y ocurre esta aparición de las películas de las autopsias cuando estamos en medio de una controversia legal sin precedentes en la historia de la investigación ovni mundial. En esas fechas, desde hacía un año aproximadamente, un senador norteamericano de Nuevo México estaba presionando, apretándole las clavijas al gobierno de los Estados Unidos para desclasificar toda la información secreta sobre los ovnis. Antes de que se desclasifique la información oficial por vía de la Oficina General de Contaduría, un dispositivo legal extraño que se monta ahí para presionar al gobierno y que revele su dossier secreto sobre el caso Roswell, que existió y existe probablemente todavía hoy, el propio gobierno de los Estados Unidos hace una argucia única. Emite, fíjate el tiempo que había pasado, un segundo comunicado oficial sobre el caso Roswell en 1984, en el verano del 84, un año antes de que apareciera la película de las autopsias, y que no había emitido ninguna otra cosa desde el verano del 47, diciendo que lo que cayó en Roswell no era un globo sonda. Pero del 94. Del 94. Reconociendo que lo que había caído en Roswell no era un globo sonda, sino un globo, seguían un poco en la hipótesis, espía, que pertenecía a un proyecto llamado Mogul, ultrasecreto, realizado por la Universidad de Nueva York en el desierto de Nuevo México, que consistía en una cosa muy curiosa. Consistía en elevar micrófonos a las capas altas de la atmósfera para escuchar
las eventuales explosiones atómicas de pruebas nucleares que podrían estar haciendo los soviéticos en Siberia. El proyecto fue un fracaso, se lanzaron más o menos una veintena de globos, y lo que decía ese informe de 1984 es que el globo número 9 de aquel proyecto había sido confundido con un platillo volante por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nadie cree la hipótesis, entre otras cosas porque el proyecto Mogul utilizaba globos que, vale, eran secretos, pero apenas se diferenciaban de los globos sonda convencionales. Era imposible que un oficial de inteligencia, que toda una base militar como Roswell, confundiera un globo sonda de los que ellos mismos lanzaban todos los días con un platillo volante extraterrestre. Era un absurdo total. Y cuando esa explicación ya no ha convencido a nadie, de repente aparece la película de las autopsias. La gente se olvida de las presiones legales sinceras, es decir, bien hechas, para recuperar esa versión oficial de los hechos del caso Roswell, y todo el mundo se concentra en la pequeña pantalla en esa autopsia. Como no hay manera de verificarla, se produce un desgaste informativo. Todo el mundo habla de las autopsias, aparece en informativos de todo el mundo, se comenta en programas de radio, salen libros, pero nadie da la última palabra sobre las autopsias, y al no haber un testimonio detrás de las autopsias, la gente termina pensando que eso es un fraude y que, por tanto, el caso Roswell también es un fraude. Y tú coges esas imágenes, ese material, logras llevarlo hasta algunos, por ejemplo, expertos forenses como el doctor José Manuel Reverte Coma, también buen amigo de este programa, incluso en el Hospital del Aire. Las primeras opiniones, informes sobre personal especializado médico te dicen que esa autopsia poco menos que es un desastre, sí, a nivel técnico, ¿no? Así es. A nivel formal. Sí, sí, José Manuel Reverte Coma, nada más ver las imágenes en el monitor de su televisión, en su domicilio en Madrid, dice que, bueno, que ahí no hay método de ningún tipo, que más que una autopsia parece el vaciado de un cuerpo, que si se trata realmente de un extraterrestre, los médicos que lo están practicando lo están haciendo con tal descuido que, bueno, es increíble. Una cosa que debía ser única en la historia, y con un cuidado y con un... Y parece que están vaciando simplemente pues un cadáver más, ni siquiera un cadáver más, ¿no? Exactamente. Entonces, él piensa que eso se trata simplemente de un montaje. El problema es que lo que nos ha llegado a nosotros son más o menos unos 18 o 19 minutos de autopsia, pero que no son una filmación continuada, son fragmentos unidos entre sí, pero son rollos de película desordenados. Y un detalle que creo que es muy importante: nunca hasta la fecha se ha analizado, para datarlo, un fotograma de 16 milímetros con una imagen de la autopsia en él. Es decir, siempre se han dado colas de película donde no había ningún tipo de imagen para analizar, pero nunca un solo fotograma con el marciano, por decirlo de alguna manera. Se cuenta en su día, Javier, que es una de las partes de la gran polémica y de los informes que las agencias de prensa difunden por todo el mundo, y es que la prestigiosísima casa Kodak había, en un primer momento se dice, oficialmente admitido que, bueno, que era un rollo del 27-47, que sería la fecha clave para todos nosotros, o del 67. Pero claro, lo que se entrega no es una filmación con las imágenes del extraterrestre, podría ser cualquier otra filmación, ¿no? Claro, se entrega lo que se llama una cola de película, es decir, aquello que se utiliza para engancharlo en la bobina y proyectarlo, no en sí la propia película con imágenes de la autopsia. También hay otro detalle que ha surgido en estos últimos años, porque sobre esto ocurrió en el 95, pero del 95 al 2003 pues han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y uno de los detalles que también ha puesto el dedo en la llaga en todo este asunto es que ya se sabe que esa película que yo vi en San Marino de la autopsia en la tienda de campaña, esa oscura que nos enseñaron y que no tenía nada que ver ni en su escenografía ni en los personajes que aparecen en ella y tal con la famosa película de las autopsias, es un fraude. Se sabe que es un fraude, se conocen los actores que perpetraron ese fraude, se sabe que Ray Santilli la comercializó ex profeso para sacar dinero, pero que no pertenecía al lote supuestamente obtenido de Jack Barnett. Con lo cual... Pero esto quizá sea decir demasiado, ¿no? Bueno, en el sentido de que, por lo tanto, puede que invalide el resto de las películas también. Hombre, hasta la fecha, desde luego, yo creo que lo pone bastante en cuarentena. Mi óptica es que todo este asunto de la película de las autopsias fue un programa de desinformación, de intoxicación para desacreditar el caso Roswell 2 años antes de que se produjera esa desclasificación legal o natural de la información sobre el incidente, y cuando llegó el año 97 nadie se preocupó de reclamar esto. En el año 97, no obstante, ocurrió algo.
El 24 de junio de 1997, coincidiendo no con el 50 aniversario del caso Roswell, sino con el 50 aniversario del inicio de la moderna era de los platillos volantes, cuando se ven aquellos 9 objetos luminosos sobre el monte Rainier, entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, y que despertaron la fiebre en la prensa mundial, pues coincidiendo con ese 50 aniversario, en el Pentágono se convoca una rueda de prensa para explicar el caso Roswell, definitivamente. En el Pentágono. En el Pentágono. Y un oficial del Pentágono, esto lo retransmitió a CNN, a todo el mundo. Imagínate la emoción del momento, ¿no? Un oficial del Pentágono muestra unas imágenes top secret que tratan, según él, de desmontar el caso Roswell y contar lo que allí pasó. Ya no van a la hipótesis mogul del globo este secreto, van a rizar el rizo. Quieren explicar por qué hubo tantos testigos, como comentábamos en el programa de la noche, por qué hubo tantos testigos que hablaban de humanoides, de pequeñas criaturas cerca de un disco siniestrado. Y la explicación que dan es curiosísima. Dicen que esos testigos confundieron unos muñecos de pruebas, lo que en el argot se llaman dummies, son, para que los oyentes se hagan una idea, estos muñecos que aparecen, por ejemplo, dentro de los anuncios de coches cuando un coche se estrella contra una pared, esos muñecos que están dentro del vehículo para testar. Una especie de autómatas o maniquís. Exacto, pues esos dummies se utilizan desde hace años también en ensayos aeronáuticos. Y lo que decía la Fuerza Aérea en el Pentágono en aquella rueda de prensa es que la caída de algunos de esos dummies habían hecho que los testigos se los hubieran encontrado en el desierto y los hubieran confundido con alienígenas. Hay dos cosas que no coinciden. Primero, la descripción de los dummies y de los extraterrestres o supuestos extraterrestres. Los dummies son de aspecto perfectamente humano, estatura humana, complexión humana, 5 dedos, en fin, todo absolutamente humano. Pero la segunda cosa que no coincide es verdad que la Fuerza Aérea probó con muñecos dummies en el desierto de Nuevo México, lanzándolos desde grandes alturas para saber si un paracaidista podría lanzarse desde un avión, por ejemplo, a 10.000 metros de altitud y llegar a tierra sano y salvo. Es el propósito de esos test. Pero esos test se condujeron entre 1953 y 1959. Y el caso Roswell, por si hace falta subrayarlo una vez más, es de 1947. Tremendo, espectacular. Bueno, las últimas noticias en torno al asunto de Roswell, explicaciones que la Fuerza Aérea y el gobierno estadounidense ha intentado siempre dar a una historia que sigue ahí envuelta casi como un mito moderno. Yo sé que es difícil dar una conclusión, y más en estos temas, y más entre periodistas, pero Javier, tú has estado allí, eres el único investigador español que ha estado indagando en esta historia, luego comentaremos además el libro en la biblioteca, como hemos dicho antes, un gran trabajo. Tú hablabas en la primera media hora de posiblemente un accidente con una procedencia no humana. La autopsia podríamos descartarla. En tu opinión, hoy en día el porcentaje de fraudulento es bastante importante. Bueno, no hay pruebas para decir que la autopsia es un fraude o para decir que es auténtica, pero dadas las circunstancias en las que aparece, la falta de transparencia informativa que ha habido sobre este asunto, la utilización absolutamente comercial o mercantilista, la negativa incluso, porque tú lo comentas, a esos productores, Santilli y compañía, a ofrecer el rollo entero, los rollos enteros, para que la Kodak haga un análisis en consecuencia. Exacto. Eso, por ejemplo, es muy sospechoso, ¿no? Sí, todo ese tipo de indicios a mí me permiten colocar el asunto en la balanza y decir que en un 85 o 90% yo creo que la autopsia, primero, no es vinculante al caso Roswell, y segundo, probablemente es un fraude, y en un 5% dejamos esa duda abierta en tanto en cuanto aparezcan las pruebas contrarias que puedan demostrar su autenticidad, aunque yo sospecho que esto no va a suceder. En titulares han quedado para siempre, al menos en este país, relacionados con Roswell: alto secreto, secreto de Estado. Gracias, Javier, por el entusiasmo y por traernos los últimos documentos, y ojalá algún día sepamos algo más, ¿no? Ojalá, yo seguiré buscando, desde luego. Gracias, Javier. Hasta pronto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil.
y 30 minutos ahora mismo, las señales de ese momento, horario concreto, lleno de magia, lleno de misterio, lleno de investigación. Hablábamos con Francisco Máñez y la última teoría, el último informe, año 50, FBI, se ha descubierto hace 5 días. Hablábamos desde Washington con Javier del Pino, hablándonos de todo lo que ha traído ese caso Roswell para esa pequeña localidad de Nuevo México. Y cómo no, concluíamos con Javier Sierra, porque teníamos casi el deber, después del programa de hoy, de enfocar la historia hacia esa autopsia, hacia especie de necropsia, mejor dicho, de un cuerpo supuestamente de otro mundo y que parece que hay gran parte de fraude, de engaño o de manipulación de la opinión pública. Todo ocurrió en 1947, en el mes de julio, y hemos intentado repasarlo con nuestras mejores armas informativas. Pero hoy ya es 3 de marzo y ocurrieron muchas cosas. Tal día como hoy, un 3 de marzo de 1816, la heroína boliviana Juana Azurdi de Padilla, al frente de 200 hombres, derrota a las tropas españolas, por lo que fue nombrada teniente coronel. En 1847 nace el inventor del teléfono, Alexander Graham Bell. En 1876, numerosos periodistas norteamericanos se desplazaron a Butte County, en Kentucky, para presenciar un acontecimiento sin parangón. Pedazos de una sustancia que recordaba la carne de vaca cayeron del cielo sobre Olympian Springs. Ningún químico pudo averiguar de qué sustancia se trataba. Ya en 1915 se crea el National Advisory Committee for Aeronautics. Se trata de la organización predecesora de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA. En 1943, Gandhi cesa su huelga de hambre, signo de protesta contra la presencia británica en la India. En 1959, los Estados Unidos ponen el primer satélite en órbita alrededor del Sol. 1976, revuelta obrera en Vitoria, que se salda con 5 trabajadores muertos por disparos de la policía. Y ya en 1990, primera emisión del canal de televisión privado español, Telecinco. Fantástico repaso a una fecha clave, por lo menos para los que somos de Vitoria y que recordamos todavía en la memoria aquellas escenas trágicas que ojalá nunca se vuelvan a repetir en ningún lugar, aquellas revueltas del barrio obrero de Zaramaga que todos hemos conformado en nuestra propia memoria colectiva. Cosas buenas, cosas malas, la historia del ser humano es así, pequeños archivos en el gran disco duro del tiempo. Y la semana pasada no pudimos porque el programa fue muy especial, ya lo sabéis, últimamente las madrugadas están muy movidas, pero ahora sí, no cabe duda de que vamos a abrir la puerta de las leyendas urbanas, o mejor sería decir el túnel, porque va de túneles de Atlantes y de una provincia mágica donde las haya, Toledo, el Toledo subterráneo. Cuenta la leyenda que antes de que los romanos llegaran a Talavera, la población se consideraba descendiente de los supervivientes de la Atlántida, quienes al sufrir un tremendo desastre se trasladaron desde la antigua ciudad de Atlantis, hundida en los mares, por la costa de Portugal hasta el estuario del río Tajo. Desde allí penetraron por el río hasta fundar la ciudad de Acuís. Los atlantes trazaron una red de túneles por toda la villa y allí ocultaron sus tesoros. Debido a un terrible terremoto, el río Tajo cambió de curso, deslizando su cauce más al sur, con lo cual gran parte de la ciudad quedó sumergida. Sin embargo, lo que más sufrimiento causó entre los atlantes fue la inundación de casi todos los túneles y la consiguiente pérdida de todas sus riquezas. Una prueba de la existencia de estos corredores bajo el río es que a su paso por la ciudad, el Tajo fluye del mar hacia el interior, y aunque parezca una sinrazón, ello es debido a las corrientes internas que hacen del Tajo en Talavera un elemento misterioso y a veces terrorífico. En el año 1940, una vez terminada la Guerra Civil, un grupo de artificieros del ejército se personó en una casa de la Ronda del Cañillo para verificar un túnel en el que durante la Guerra Civil los habitantes del barrio se habían refugiado de los bombardeos republicanos. Cuando los militares salieron, muchos de ellos horrorizados de lo que habían visto, comunicaron al Ministerio de la Guerra su secreto y procedieron a sellar el bloque de piedra que daba acceso a los túneles.
En 1959, dos jóvenes nietas de la dueña de la casa consiguieron retirar la losa y se adentraron en la profundidad del túnel. Una de ellas narra aún hoy en día cómo la falta de oxígeno y el fuerte viento pueden causar el desmayo de alguien que se adentra en el túnel. De cualquier manera, las dos hermanas siguieron hacia adelante y la superviviente cuenta que más o menos a unos 200 metros de la entrada y tras cesar de repente el viento, observaron una sala repleta de esqueletos y arcones. Había armas antiguas y unas planchas con extrañas inscripciones que se apelotonaban en el techo. Luego oyeron unos ruidos y pudieron ver a unos hombrecillos muy pálidos y con los ojos enrojecidos que las miraban desconfiadamente. Carecían de pelo y no medían más de 1,5 metros. Uno de ellos dijo algo en una extraña lengua y luego una fuerte corriente de agua desató sobre la sala mientras los hombrecillos desaparecían entre los huecos de la pared. Ambas hermanas corrieron en dirección contraria a la que habían llegado, pero una de ellas tropezó y fue engullida por las aguas. La otra logró subir por el túnel hasta que un hortenano la encontró en el fondo de un pozo en el Cerro Negro. La joven sobrevivió y contó toda esta historia, pero nadie la creyó. De su hermana se supo un mes después, cuando su cadáver, descompuesto, apareció flotando en la isla del Chamelo. La autopsia confirmó que no había muerto ahogada. Sus pulmones estaban intactos. Tenía por todo el cuerpo unas marcas como de pequeños dientecillos afilados de diferentes tamaños por donde le habían extraído toda la sangre de su cuerpo. Hace unos años, y debido a las obras del lagar de San Prudencio y del río Tajo, se han podido descubrir multitud de túneles que cruzan por todo el casco antiguo y por las noches, las gentes que habitan esa zona afirman escuchar algo más que el rumor del agua. Muchos aseguran escuchar auténticas conversaciones de voces agudas que hablan en un dialecto desconocido y chillan como desesperados. No dejan de chillar. Don Carlos Nicolás, que nos sonreía desde su control, casi como la nave Enterprise, lleno de mandos, de regletas, de pantallas de ordenador, y nos sonreía porque todos aquí nos quedábamos impactados a estas horas. Hay que ver también cómo puede percibirse esto desde una cama, desde un camión solitario, desde un coche atravesando alguna carretera comarcal, desde un lugar donde, por ejemplo, se está trabajando en solitario. Katia Rocha, menudo fenómeno lo que hemos descubierto con estas historias que recrea leyendas urbanas, mitos modernos, reales o no, eso ya depende de cada uno. Mitos que se cuentan, que se contaron, que se dijeron, leyendas urbanas, qué maravilla, qué riqueza. Y ahora seguimos con esa cultura que representa nuestro pasado, el pasado lleno de sorpresas de este país y de otros, con los libros. Abrimos ya la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y lo hacemos y rápidamente con un libro que hoy ha colapsado, digamos, la actualidad informativa de Milenio 3. No podía ser otro. Colección al límite, editorial Edad, Roswell, Secreto de Estado. Roswell, Secreto de Estado. Autor, Javier Sierra. Y es bonito con esta música de nuestro compañero Mike Oldfield, que nos sirve siempre de fondo para la biblioteca, para los libros, pues realmente, bueno, deleitarse un poco con buenos trabajos periodísticos. Esto nació como un reportaje amplio, que se fue ampliando en 1995, fecha en la que se editó, y ahora en el 2001, muy recientemente, y se puede encontrar en las librerías, bueno, pues se reeditó con nuevos datos. Una investigación maravillosa, una investigación que, bueno, no concluye al final, como casi todas nuestras investigaciones, pero que arroja todos los datos, todas las imágenes, no solo de la autopsia, de la que hemos hablado esta madrugada, sino de todo lo que pasó en torno, sin duda, a uno de los más enigmáticos casos de la historia de los ovnis, con la repercusión de aquellas primeras fotos que Javier publicó en la revista Año Cero en su época, con portadas de Cambio 16 enteras, con el VSD, la gran revista Magazine de Francia, y sobre todo con la reencuesta de testigos, como hoy hemos podido escuchar, de 10:30 a 11. Nuestra recomendación, Roswell, Secreto de Estado, editorial Edad. Y Carmen nos viene hoy con un clásico y con un personaje clásico, don Salvador Freixedo, jesuita e investigador, exreligioso y escritor de lo extraño. ¿Qué nos traes, Carmen?
Pues esta noche traigo Extraterrestres y religión. Menudo cóctel. El autor, como bien has dicho, es Salvador Freixedo. La editorial Diamond. Se publicó en 1980 este libro y pertenece a la colección Enigmas del Universo. Como siempre, Iker recojo unas palabras del autor que nos dice: quiero dejar bien claro que este no es un libro para demostrar la existencia de objetos volantes no identificados. De su existencia y aparición en nuestros cielos, ningún hombre de nuestro tiempo, sin prejuicios, puede tener la menor duda. Como bien decía Iker, Salvador Freixedo fue sacerdote, perteneció durante 30 años a la Compañía de Jesús y a partir de su rompimiento con esta compañía comienza a estudiar la fenomenología paranormal y publicar libros como el que estamos comentando esta madrugada. En esta obra, Salvador nos dice que el fenómeno religioso y los ovnis no son contrarios, sino que se complementan. También nos habla sobre la ocultación de los gobiernos en torno a los casos de ovnis o nos muestra referencias que, según él, aparecen en la Biblia y hablan de extraterrestres. Don Salvador Freixedo, un gallego de pro, que emigró a Puerto Rico, que realmente allí hizo toda una vida relativa a los jesuitas, y no es que rompiese, Carmen, directamente, sino que hubo un libro culpable, un libro que ya en aquella época, en aquel lugar, imaginaos lo que supuso solo con escuchar el título, año 71, si no recuerdo mal, Salvador Freixedo, y un libro, una especie de pequeño folleto que decía: mi iglesia duerme. A partir de ahí la expulsión del país y de la orden. Y a partir de ahí una vida íntegra, puede que quizá muy efusiva, muy crédula, quizá por ejemplo para el equipo de Milenio 3, pero llena, creo yo, de honradez. Un día quizá, Carmen, ¿verdad?, traigamos a Salvador Freixedo, hablemos con él, porque ya es toda una veteranía y un montón de experiencias buscando lo extraño. ¿Qué te parece? Seguiremos hablando también de sus libros, que tienen muchos y algunos de ellos muy interesantes. Y sin más preámbulo nos vamos a un lugar también veterano en leyendas, en misterios, en enigmas. En el viejo continente se habló de un diablo, de un demonio. Algo extraño, ¿verdad? Ese personaje también nos sirve, como ocurre siempre con los viajes de Carlos Barroso, para comprender toda una realidad, un entorno, una nueva maravilla, un turismo distinto. Les dejo con él, con nuestro viajero, con Carlos Barroso. La península suroeste de las Islas Británicas se extiende hasta el Atlántico desde las suaves colinas y apacibles valles de Wiltshire hasta los altos acantilados y pintorescos pueblecitos pesqueros de Cornwall. Son muchos los atractivos que podemos encontrar en esta zona del sur de Inglaterra. Grandes casas históricas, las abiertas tierras altas de Exmoor y Dartmoor, la romántica leyenda del castillo del rey Arturo, los baños termales romanos de Bath o los antiguos misterios de las construcciones megalíticas. Cornwall es la punta suroeste, una de las zonas más salvajes. Destaca por sus playas, pequeños puertos y acantilados. A 50 kilómetros hacia el oeste, en el mar, están las islas Scilly. Hay cientos de ellas, pero solo 5 están inhabitadas. Más hacia el este se encuentra el condado de Dorset, con zonas declaradas de especial belleza natural. Su capital es Dorchester, fundada por los romanos. Allí nació el escritor Thomas Hardy. El norte de la región, lindando con el condado de Somerset, es una zona de fincas, bosques, valles y ríos. En Somerset podemos visitar el Parque Nacional de Exmoor y la Catedral de Wells. El condado está atravesado por colinas de piedra caliza, aunque uno de sus más importantes atractivos es el Cañón Cheddar. En esta región está Cadbury y sobre una colina, en el lugar más alto, su impresionante castillo. Dicen que Cadbury es Camelot, la capital del reino del rey Arturo y de los miembros de la Tabla Redonda. Un enclave de magia y misterio, de caballeros que buscan el Santo Grial y de hechiceros cuya ubicación nunca quedó del todo clara. Wiltshire es el mejor lugar para explorar restos prehistóricos. Son famosas las construcciones de Stonehenge, Avebury y Old Sarum. La ciudad de Salisbury tiene la catedral con la aguja más alta de toda Inglaterra, 123 metros de altura. Avon cuenta con otra de las grandes ciudades de la región, Bath, famosa por sus baños romanos y su abadía y por ser una de las ciudades georgianas más elegantes del condado. En Bristol podremos visitar la catedral y la iglesia de St. Mary Redcliffe y el puente suspendido Clifton que atraviesa el cañón de Avon.
Viajando hacia el suroeste, en el condado de Devon, el Parque Nacional de Dartmoor merece una visita prolongada. Es la zona sin cultivar más grande de Inglaterra. Son casi 1000 kilómetros cuadrados de brezal ondulado, con ríos, valles y altos picos de granito llamados tors, y caballos y ovejas salvajes. Los colores predominantes son el dorado de la aulaga y el violeta del brezo. En Dartmoor son igualmente importantes los monumentos prehistóricos del Neolítico. El paisaje ha servido de inspiración a escritores como Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Agatha Christie también veraneaba en una casa a orillas del río Dar, donde escribió muchas de sus novelas. Se pueden visitar casas históricas como Buckland Abbey, residencia de Sir Francis Drake, protegido de la reina Isabel I de Inglaterra y enemigo de Felipe II de España. Exeter es la capital del condado. Tiene una larga historia que se recuerda en las murallas romanas, pasajes bajo tierra, una bella catedral y sobre todo el primer ayuntamiento del reino. Pero esta región también es conocida por un impresionante misterio que aún no ha sido resuelto. La mañana del 8 de febrero de 1855, los habitantes de 5 localidades del sur de Devon se despertaron comprobando que durante la noche había caído una intensa nevada. Sobre la nieve descubrieron unas misteriosas pisadas en forma de pequeñas pezuñas. Las huellas se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Lo extraño era que dibujaban una gran línea recta, como si la criatura que las hubiese dejado tuviera una sola pata. Las misteriosas pisadas se extendían por senderos a través de los campos, cruzaban riachuelos, subían por paredes y tejados y atravesaban puertas que durante la noche habían estado cerradas. Presos del terror, los habitantes del sur de Devon llamaron a este fenómeno las huellas del demonio. Desde entonces, son pocos los que se atreven a salir de sus casas cuando cae la noche. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Madre mía, el amigo Carlos Barroso, sus viajes y las huellas del diablo, uno de esos casos que ponen la carne de gallina y que hacen que, bueno, que conozcamos el mundo de un modo distinto, diferente, viajando con la mochila a cuestas, con los ojos bien abiertos para captarlo todo, pero saltando de enigma en enigma, y eso nos sirve para conocer mejor nuestro entorno. Yo creo que es una forma diferente de viajar. También viaja a su manera nuestro amigo Santiago Camacho, todos lo conocéis, el conspiranoico de este programa, y preguntáis mucho por sus temas, y hace bien poco nos escribíais hablando de Waco. Quizá el nombre así no diga mucho porque pasó hace 10 años ahora, se cumple el 10º aniversario. ¿Recordáis aquella secta, los davidianos? David Koresh, un tipo que poco menos se creía Jesús de Nazaret y que se reunió o refugió en su rancho, el rancho de los davidianos, y ahí hubo una auténtica matanza. Intervinieron las fuerzas del orden, hubo sangre. Bueno, ahora nuevos documentos hablan de otra historia que no se nos contó bien. Y como siempre, en esa tramoya del misterio, en ese lado oculto de las cosas, Santiago Camacho y su conspiración. El 19 de abril de 1993, las fuerzas combinadas de la ATF y el FBI asaltaban en Waco, Texas, el rancho en el que habitaban los miembros de una secta conocida como los Davidianos. La acción se saldó con casi un centenar de muertos, muchos de ellos niños, y un sinfín de dudas sobre cómo aquella operación pudo salir tan rematadamente mal. Había comenzado el pasado 28 de febrero, cuando la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, forzada por su mala prensa y los insistentes rumores que apuntaban hacia su desaparición, decidió emprender una operación destinada a devolver a la agencia las primeras planas de los diarios: la detención de David Koresh, el líder de una peligrosa secta. Pero una misteriosa llamada anónima avisó a los davidianos de la llegada de las tropas federales y les aseguró que su propósito era entrar a tiro limpio en el rancho sin importar la presencia de mujeres o niños.
Con fanática determinación, David Cores y sus lugartenientes decidieron que venderían cara a su vida y tendieron una emboscada a los agentes. El asedio se prolongó durante casi 2 meses. Llama la atención la crueldad desplegada por las tropas federales. Se cortó el suministro de agua, electricidad y alimentos. No se permitió que fueran evacuados los niños. Noche y día, gigantescos altavoces emitían los chillidos de agonía de conejos degollados. El rancho de los davidianos se había transformado en el infierno. El asalto llegó por sorpresa. Tanques, helicópteros y francotiradores suficientes como para invadir un país de pequeño tamaño se lanzaron a sangre y fuego sobre los hambrientos y agotados davidianos. Se emplearon gases lacrimógenos inflamables que desencadenaron un devastador incendio, del que nadie pudo escapar con vida. Los vídeos tomados desde los helicópteros muestran cómo los que intentaban escapar de las llamas eran rematados por los francotiradores. ¿Y qué moraleja podemos sacar de esta historia? Tal vez que por muy malo que sea el fanatismo religioso, que hace que una secta se aísle del mundo y viva su propio universo de paranoia, peor es sin duda el fanatismo administrativo, capaz de otorgar a una agencia gubernamental el poder de abrazar a un centenar de hombres, mujeres y niños sin tener que dar cuentas a nadie. Don Santiago Camacho Hidalgo, un maestro de la otra información, ya sabéis su libro 20 grandes conspiraciones de la historia. Bueno, un hombre que sienta cátedra. Como decía antes, ese es un término que nuestro corresponsal en Andalucía puso de moda, o al menos a mí me gusta mucho, la tramoya del misterio, ¿verdad, Carmen? El otro lado de las cosas, lo que no se ve habitualmente, la cara oscura. Ahí está Santiago Camacho, el mejor cronista de esos mundos que puede uno imaginar. Y ya esta sintonía, sin duda alguna, significa noticias. Noticias y muchas, y ovnis a troche y moche, Carmen. Hemos dedicado el programa de la media hora a ovnis. Ahora también en la madrugada volvemos con Roswell. Y auténtica oleada. Exactamente. Y ahora en las noticias es que ha habido muchos ovnis en el mes de febrero. Durante este mes ha habido numerosos testimonios sobre objetos volantes no identificados que incluso en algunos casos han sido grabados. Muchos de estos avistamientos se han producido en Chile, como lo ocurrido el pasado día 28 de febrero. Ricardo Barrazac se dirigía hacia su trabajo a las 6 de la mañana cuando observó en el cielo un objeto luminoso, pulsante, que se movía rápidamente. Unos días antes, en la ciudad de San Bernardo, Claudio Pantoja pudo grabar una esfera blanca que sobrevolaba los cerros de la ciudad. Algo realmente inquietante y que quizás, se me está ocurriendo ahora, podemos contactar con nuestro corresponsal en Chile, Cristian Rifo, para que la semana próxima pues veamos esos testimonios de primera mano, porque es que es diferentes países también, ¿no, Carmen? No solo Chile. Pues sí, que también en Brasil el investigador Joseph Trainor informó que 2 ovnis plateados y esféricos que emitían luces multicolores y se movían en zigzag fueron observados en el estado de Bahía durante un apagón que se produjo a las 2:30 de la madrugada. Y de allí nos vamos hasta Japón, ni más ni menos, donde un observatorio se vio inundado de llamadas de personas que aseguraban estar viendo una enorme bola que cambiaba de color y se desplazaba rápidamente por el cielo, mientras se dividía en 3 partes para posteriormente desaparecer. Madre mía, Chile, Brasil, Japón y España. También se han producido casos ovnis en nuestro país. Ocurrió el 23 de febrero en el barrio de San Luis, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí una familia fue testigo de algo insólito. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER de Canarias, Agustín Padrón. El primer avistamiento se produjo en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 19 de febrero, en el histórico barrio de Triana. Manuel Sarmiento vio un resplandor sobre el mar a unos 2 kilómetros de la costa en un lugar donde habitualmente solo hay oscuridad a las 5 de la madrugada, casi 2 horas antes de amanecer. Justo una semana después, hace unos días, el pasado miércoles, el fenómeno se repetía. Manuel hizo guardia con su cámara de vídeo doméstica y grabó las 2 veces la sorprendente imagen. Vi una luz resplandeciente blanca, ¿sabes? Redonda. Y la verdad que me extrañó porque ni se movía, ni emitía ruido, ni nada de eso, porque, claro, un avión a las 5 de la mañana hace ruido y cogí la cámara, ¿no?, para acercarme a ver qué era eso. Y cuando vi que era una cosa redonda, pues cogí la cámara y empecé a grabar. Estaba entre el agua
y Lorizán. El miércoles lo vi otra vez a la misma hora. Me estuve levantando toda esta semana, sería sobre las 5:20, 5:30 más o menos cuando me levanté y lo vi. Lo podía grabar mejor, ¿sabes? Lo grabé mucho mejor, ¿sabes? No tanto movimiento de la mano ni nada, ¿sabes? No me temblaba tanto el pulso. Agustín Padrón, compañero, Cadena Ser Canarias, los corresponsales oficiales de este programa en España y en el mundo, y vuelvo a decirlo, todos vosotros podéis ser informantes, colaboradores de Milenio 3, enviándonos vuestras noticias, comentándonos. Hay esa vía única ahora de comunicación, Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Esperamos todos vuestros comentarios, vuestras investigaciones, que seamos un gran equipo, una red de informadores para toda España y para todo el mundo. A veces en el mundo pasan cosas tan incomprensibles como la Biblioteca de Alejandría, que nos llevan 3 años diciendo que se va a inaugurar, y de repente, casi, bueno, recordando su más infame pasado, va y se incendia, Carmen. Exactamente, y que ayer día 2 de marzo se produjo un incendio en la Biblioteca de Alejandría, que fue inaugurada en octubre del año pasado, sucediendo así a la antigua biblioteca desaparecida hace casi 16 siglos. Al parecer, un cortocircuito fue el que provocó que la 4ª planta del edificio, donde se encuentra el área administrativa, comenzara a arder. Según el director de la biblioteca, la sección en la que se encuentran los libros y documentos históricos no fue alcanzada por las llamas. También el Museo de Antigüedades, el Museo Científico y la Sala de Exposiciones se mantuvieron a salvo. Lo que es difícil de creer, pero los teletipos así lo afirman, escuchad bien todos, es que Isaac Newton, que desde luego no era ningún Nostradamus, ni ningún profeta, dicen que predijo un fin del mundo hacia el año 2060. Según ha asegurado la televisión BBC, obra en su poder un documento escrito por Newton, en el que predice, según cálculos basados en la Biblia, el fin del mundo para el año 2060. Al parecer, el documento fue hallado en una colección sobre Newton, que se halla en la Biblioteca Nacional Judía de Jerusalén. Por su parte, Rafael Weiser, director del Departamento de Manuscritos y Archivos de la biblioteca, ha asegurado que él no ha visto nunca este documento, aunque apunta que tampoco llegaron a examinar totalmente los manuscritos. Newton es famoso por haber formulado la ley de la gravedad, pero también era un teólogo que escribió muchas notas sobre temas bíblicos. La BBC asegura que estudió la Biblia durante más de 50 años tratando de descubrir lo que él creía que eran las leyes secretas divinas del universo. Él y muchos otros intentaron ver esa mecánica oculta del cosmos que se decía. Bueno, veremos qué clase de investigaciones hay. Y nos vamos con un documento extraño. Alguien que intenta suicidarse porque su novia, siempre en noticias tan insólitas como estas, se niega a algo que nos parece comprensible, a no vivir en un cementerio. Un joven trabajador egipcio resultó con quemaduras de consideración al tratar de suicidarse a lo bonzo después de que su novia rechazara casarse con él al saber que iban a vivir en un cementerio. Pero esto no es extraño en Egipto, Iker, donde cientos de miles de personas se ven obligadas a vivir en esos cementerios al no disponer de recursos para adquirir una vivienda. El joven vivía en una habitación del Camposanto que compartía junto a sus padres. Realmente, bueno, digamos, estigma de un pueblo que fue absolutamente generoso y genial con la humanidad, lo decíamos en la Biblioteca de Alejandría, y que ahora también se reduce casi a escombros en algunas barriadas. Conocemos bien, por ejemplo, la Ciudad de los Muertos del Cairo, y bueno, auténticos lugares donde el cementerio es la vida. Sintonía de despedida que nos pone don Carlos Nicolás, quiere decir que hay un montón de mails esperando en milenio3@cadenaser.com, Carmen. Sí, como uno que nos escribe, que es camionero, dice que le llaman en nombre Chaleco y que le mandemos un saludo desde este programa. Pues Chaleco. Ahí va, un saludo de tu parte y un beso de la mía. Y de todo el equipo, Chaleco, además una prenda muy de investigador, sí señor. Fantasmas de Granada, nos pide Jesús Pulido Chacón, sobre una leyenda que trata de un fantasma en la calle Mesones de Granada. Hombre, calle Mesones, Diputación de Granada, hicimos un programa de 1 hora con todos los documentos. Un detalle bonito es que nos llegan un sinfín de mails, pero hablamos de decenas y a veces centenares de mails con temas que ya hemos tocado. Buen detalle, porque quiere decir que os estáis incorporando a esta propuesta de la cadena SER, pero bueno. Sí, Iker, porque lo pueden escuchar esos programas antiguos en una página web amiga, ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Ahí hay 45 programas, con el permiso de la SER, por supuesto, con un solo clic. Ovnis estrellados. Óscar Santiago Rey nos pregunta si sabemos de más casos en los que posibles platillos volantes se hayan estrellado. Platillos volantes no lo sabemos, qué serían tampoco, pero desde luego el primero, os voy a dar una sorpresa, Campo de Criptana, 1826, toda la noticia de lo que era Castilla.
habló en las portadas de una especie de tinaja voladora. Ahí desde luego no había ovnis ni nada que se le pareciese, eran otras épocas. Y luego muchos más casos, el caso de Corona, un caso en la URSS misterioso, un caso en Bolivia en 1981. Claro, será otro programa mucho más largo, más documentado. Esto ha sido la propuesta de hoy de todo este equipo. Nos despedimos ya hasta dentro de 7 días. Os dejamos con los boletines informativos de la SER y con don Roberto Sánchez y Si Amanece nos vamos.